Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis y yo les voy a mostrar el proyecto de Wanderlust. Este proyecto, como ven aquí en su repositorio oficial, es un blog de viajes que lo que pretende es, de primera instancia, enseñar los conceptos más básicos del desarrollo web, que podemos ver pues son el stack de Vern, en este caso de React, JavaScript, junto con Redis y junto con MongoDB. Y nosotros lo usamos para poder hacer toda nuestra infraestructura de DevOps. Entonces, les voy a mostrar lo que hicimos. Nosotros, en este caso, lo que hicimos primeramente fue entender el proyecto, entender cómo funcionaba, entender su estructura y después de ello nos abocamos a crear ahora sí la infraestructura de DevOps. Como pueden ver aquí, tenemos pues la creación de los contenedores de front, back, MongoDB y Redis, junto con sus Docker files, la creación del Docker Compose, que es lo que nos va a permitir conectar esos contenedores. Y bueno, cabe mencionar que cuando tú corres localmente la aplicación, los datos van a llamarse de una instancia de MongoDB que tienes localmente, claro está. Pero cuando empieces a correr en contenedores, no es de esa manera. Lo que tienes que hacer, o lo que nosotros implementamos en este caso, es crear un sample post, un punto JSON, para poder nosotros meter dentro de ese archivo todos los datos que requieren el blog. Entonces, lo que hicimos fue crear ese archivo y lo que hicimos también, como ven aquí, es crear un script en Bash para que pudieran leer esos archivos y esos posts que vienen ahí dentro del proyecto. Y después de eso ya se pudiera como tal ver el proyecto, pues como se vería localmente, ¿no? Por ejemplo, en este caso yo me voy a meter a localhost, que así lo configuramos en Kubernetes para que pudiéramos entrar. Y si se fijan, pues aquí está el proyecto, ¿no? Si no hubiéramos hecho eso, pues no podríamos ver los blogs, que es lo más importante dentro de un blog de viajes, cabe la redundancia. Entonces, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, una captura de pantalla de esos posts de .json, que son estos mismos que se ven acá, pues aquí. Y bueno, después de eso llegamos a Kubernetes. En Kubernetes, pues lo que hicimos es subir las imágenes que habíamos creado en los contenedores al Docker Hub para su posterior uso en Kubernetes, en los pods. Después creamos los manifiestos de Kubernetes para los deployments de frontend, de backend, de Redis y de MongoDB. Y también los services. Los services, como ustedes saben, pues es lo que nos va a conectar esos pods y que haya comunicación entre ellos, ¿no? Para poder crear esto mismo que están viendo aquí. Bueno, esto que les estoy enseñando ya está ejecutándose en Kubernetes, ya no está ejecutando como tal en contenedores, sino en el clúster de Kubernetes. Entonces, bueno, para poder hacer esta ejecución, lo que tuvimos que hacer es crear un archivo mongodata.yaml que, al igual que lo que hicimos en los contenedores, va a leer ese archivo porque se va a guardar en un volumen que podemos ver aquí, en estos volúmenes de aquí, y ahí es donde va a tomar los datos para poder leerlos y poder llevarlos al frontend, que el back nos los traiga al frontend. Entonces, bueno, para seguir adelante, aquí lo que les voy a mostrar rápidamente es la configuración y uso de Jenkins. Aquí tenemos nuestro pipeline de Jenkins. Lo que se hizo fue levantar el proyecto de Kubernetes con Jenkins. Exitosamente lo pudimos levantar. Se aplicaron todos los files de Jenkins, se aplicaron todos los files de Kubernetes, el config map, que fue lo que se creó para poder levantar los datos, como el mongodata.yaml, los deployment de Redis, de backend, de MongoDB, etcétera. Y bueno, aquí está, por ejemplo, todo el código completo del pipeline que hicimos. Bueno, como pueden ver aquí, por seguridad se usaron RBACs de cluster role y role bindings para que Jenkins pueda acceder a los recursos que solamente se le indique exprofeso, ya que si nosotros tuviéramos más de un solo contenedor o más de un solo, por ejemplo, stack de aquí de Kubernetes, más de un clúster, pues entonces Jenkins puede tener acceso total a todo y no queremos eso, queremos que Jenkins tenga acceso solamente a lo de Wanderlust, que es lo que hicimos aquí en este caso, ¿no? Y bueno, después de eso lo que hicimos fue iniciar con Prometheus y Grafana. Aquí podemos ver un ejemplo de Prometheus. Aquí está Prometheus y de todo lo que está levantado dentro de Prometheus, los contenedores que están siendo revisados, los pods que están siendo revisados y los endpoints. Y toda esta información la estamos llevando acá. Estamos aquí viendo toda la información útil de la salud del clúster, como por ejemplo aquí el uso de CPU. Si se fijan, pues han llegado a veces a picos de 1.75 cores
o núcleos de nuestro procesador. Por ejemplo, aquí se ve que lo máximo que se puede usar son 6 gigas de memoria RAM para poder ejecutar como tal el clúster de Kubernetes. Aquí lo que podemos ver es que se configuró para que usaran nada más 8 gigas, o bueno, está usando nada más 8 gigas de los 11.26 disponibles, que es todo lo que los pods están requiriendo, ¿no? Para poder ser ejecutados y poder comunicarse entre ellos. Y tenemos también aquí más información, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, información de todos los procesos de memoria, los procesos de CPU, el tipo, o más bien, el sistema de archivos, el porcentaje de uso. Tenemos aquí, por ejemplo, que son 125 gigabytes y solamente se están usando 18, lo cual nos indica que es un buen dato. Y estos otros están así porque los configuramos de esta manera. Podríamos ponerle al clúster más recursos, sin embargo, no quisimos hacerlo por falta de recursos en nuestro computador o para evitar también problemas en nuestro computador con procesamiento extra, ¿no? Que estuviéramos, por ejemplo, haciendo esas investigaciones y no pudiéramos trabajar fluidamente en nuestro computador. Y bueno, aquí otra de las métricas que podemos ver es la presión de la red que está teniendo Kubernetes. Aquí podemos ver todos los datos que están siendo recibidos por segundo. Prácticamente son 36 kilobits y pues son 325 kilobits de envío. Y bueno, de hecho esto fue lo más difícil que nosotros pudimos configurar, ya que, como saben, Kubernetes, pues este Kubernetes es un proyecto bastante amplio en el sentido de los servicios que está usando. Y Grafana fue uno de los retos más grandes que tuvimos, ya que pues al haber tantas maneras de instalar Grafana, ya se hace con Helm, con el operator de Prometheus y la manera local, o con, por ejemplo, con otros pods de Kubernetes también instalarlo, o con los Docker files. Nosotros lo que hicimos fue investigar todas y cada una de las opciones y vimos que la mejor que podemos usar es el operator de Prometheus. Entonces, además de eso, tuvimos que investigar varios dashboards y de varios dashboards usamos esta información útil que ven aquí. Entonces, esto de aquí es una configuración de varios dashboards porque vimos que había muchos dashboards que tenían más información, pero eran tantos datos que incluso se nos hacía muy pesado de mantener en nuestro clúster y decidimos optimizarlo, ¿no? Optimizarlo aquí en nuestro dashboard. Es por ello que esto fue la parte más desafiante del proyecto a nuestra experiencia y también fue una de las más placenteras porque pues podemos ver que hicimos correctamente este, pues este proyecto, ¿no? Y esta realización de este curso y de este bootcamp. Y bueno, estas son todas las cuestiones que hicimos acerca de Wanderlust. La verdad es que sí nos tardamos prácticamente todo el trayecto. Y como pueden ver, pues aquí está el proyecto funcionando al 100%, ¿no? No hemos agregado ni programado nada. Está exactamente igual como viene aquí en el repo original. Y es nuestro repositorio nuestro, ¿no? Donde metimos nuestra infraestructura. Aquí podemos ver que se hizo todo. Y bueno, en el área de monitoreo, para ya acabar, tenemos aquí lo que es un subrepo, un subrepositorio, porque aquí lo que hicimos pues, fue meter el cube de Prometheus para poder usar el Prometheus Operator, que es la manera más fácil en la que podemos configurar Prometheus y Grafana, ¿no? Por eso es que se nos hizo un poquito complicado ambas partes, porque como es de lo más complejo, por así decirlo, para nuestra experiencia, pues es lo que hicimos. Y bueno, esto es todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.